Hola. Buenas tardes. Bien. Suele pasar. Buenas tardes, bienvenidos al tercer y último seminario del curso Prevención de Riesgos en el Trabajo Agropecuario. Hoy vamos a presentar a un amigo de la casa, quien ya nos acompañó en el primer seminario. Él es Ignacio Paunero, compañero de trabajo de la experimental del INTA en San Pedro. Es ingeniero en producción agropecuaria por la Universidad Católica Argentina. También tiene una maestría en horticultura en la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó una especialización en higiene y seguridad en el trabajo agrario en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. También en la Universidad de Concepción, Chile, obtuvo el diplomado de ergonomía y máster en higiene y seguridad en el trabajo a través del Instituto Argentino de Seguridad. Ha realizado estadías de capacitación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en el Instituto Navarro de Salud Laboral, ambos en España. Tiene numerosas publicaciones en congresos nacionales e internacionales, como así también en revistas especializadas. El tema que va a abordar Ignacio hoy son las acciones de prevención en el trabajo hortícola. Así que bienvenido, Ignacio, y adelante con tu presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Voy a compartir la pantalla. Bueno, estamos en el tercer seminario del curso y yo les voy a hablar de acciones de prevención en el trabajo hortícola. Les voy a hablar muy sintéticamente en estos 15 a 20 minutos en las formas de hacer algún diagnóstico en el sector hortícola, algunos ejemplos de mediciones ergonómicas referidas al ambiente caluroso dentro de la horticultura, dentro del invernáculo, y después un ejemplo de un protocolo para una actividad típica de la horticultura intensiva, como es el cambio de los plásticos del invernáculo. Siempre en este contexto que quiero recalcar para este curso, que es en este círculo virtuoso, donde decimos que en esa relación entre el hombre y su trabajo deben actuar la seguridad para que no se produzcan accidentes, la higiene para que no haya enfermedades laborales y la ergonomía para ajustar el trabajo a las personas. Y todo esto va a generar mayor eficiencia y productividad. Respecto a los diagnósticos de situación, acá les voy a presentar algunos datos que hicimos hace algunos años en el gran cinturón hortícola del Gran La Plata, que puede tener algunas semejanzas con el cinturón hortícola de las distintas ciudades de Corrientes, pero más que todo es para mostrarle que haciendo una misma pregunta, de acuerdo al sector del trabajo que esté respondiendo, puede haber distintas respuestas y algunas coincidencias. En este caso les voy a mostrar que se preguntó cuál es la etapa de la actividad hortícola donde cree que es mayor el riesgo de accidentes, y en este cuadro les estoy mostrando la opinión de los productores. Había una coincidencia bastante marcada, que una de las etapas más riesgosas es durante el uso de los agroquímicos, durante el uso del tractor y la maquinaria agrícola, todo el tema de los trabajos manuales que son típicos de la horticultura,
lo referido al transporte y comercialización de la mercadería, que acá intervienen también todos los accidentes en la ruta y todo lo que tiene que ver con el proceso de carga y descarga en los mercados. Y otro aspecto era durante la construcción o reparación del invernadero, el cambio de los plásticos, sobre todo los techos. Y también se mencionaba la presencia de los niños en las instalaciones. Ustedes saben que muchos trabajos en la horticultura se realizan por mediería. Entonces el mediero tiene su familia viviendo en los establecimientos y en muchos casos está la mala costumbre de que los niños anden rondando dentro de los invernáculos o distintas zonas de trabajo. La otra cosa que señalaba era el uso de instalaciones y equipos de riego, sobre todo referido a los choques eléctricos. La mayoría de estos motores son eléctricos, y entonces cuando hay malas conexiones o conexiones precarias, puede haber accidentes. Y después, en general, las condiciones ambientales de trabajo. Ahora fíjense la misma pregunta contestada por informantes calificados. Los informantes calificados, la mayoría son asesores de empresas, ingenieros agrónomos, ingenieros profesionales, donde la mayoría de las cuestiones coincidían, y también los altos porcentajes en el tema de los agroquímicos, el uso del tractor, maquinaria agrícola, el uso de instalaciones, equipos de riego, que aumentó los porcentajes, transporte de mercadería y comercialización, condiciones ambientales, acá suben bastante los porcentajes. Acá incluyeron la exposición a enfermedades. Y un tema que el productor no lo puso, pero el asesor sí lo puso, como es las conductas sociales negativas, le pusieron acá muy diplomáticamente, pero fundamentalmente es el alcoholismo o la adicción a alguna droga. Entonces fíjense que cuando uno está haciendo un diagnóstico de una situación, también es importante ver y analizar los distintos subsectores a los que se les hace inclusive la misma pregunta. Entonces lo ponía como ejemplo, porque es una actividad que pueden hacer tranquilamente en distintos sectores de la actividad agropecuaria en Corrientes. Acá les puse la cita. Este es un trabajo que lo pudimos publicar en una revista mexicana. Acá tienen el link. Después les voy a hablar de unas experiencias que hicimos ergonómicas en ambientes calurosos. Medimos, por un lado, el esfuerzo que producía hacer la aplicación con mochila dentro del invernadero. Y el otro estudio que les voy a mostrar es la otra problemática que se da no solamente en la Argentina, sino en todos los países, es la búsqueda constante de nuevos materiales, nuevas telas para los trajes que sean más frescas para el trabajador y que al final, al mismo tiempo, tengan la misma propiedad de repeler los insecticidas. Entonces la idea es pasar de esta situación sin ninguna protección a alguna de estas otras protecciones que ahora les voy a mostrar algunos estudios que hicimos. El primero es la medición del esfuerzo. Esto, para que sea representativo, inclusive lo hicimos en unas fechas bien calurosas, el 2, el 10 y el 17 de febrero, hace algunos años. Y en cada día se midió a un trabajador distinto, todos trabajadores aclimatados, o sea, acostumbrados a trabajar dentro de los invernaderos y hacer este trabajo. El trabajo se hizo durante el horario de la mañana, temprano, hasta el mediodía aproximadamente, que es lo normal de hacer este tipo de aplicaciones, ya que por la tarde es imposible, ¿no? Entonces se hicieron mediciones sobre el cuerpo del trabajador, que son las mediciones fisiológicas. No sé si se ve el cursor. A cada trabajador se le colocó un pulsímetro para registrar la frecuencia cardíaca, y con esa frecuencia cardíaca
se sacó el porcentaje de carga cardiovascular que habíamos mostrado en el seminario anterior, que relaciona la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca durante el trabajo y la frecuencia cardíaca en reposo. Un porcentaje de carga cardiovascular superior al 40% indica que el trabajo es un trabajo pesado y está sometiendo al trabajador a un desgaste prematuro. Y por supuesto se controlaron las condiciones ambientales con el termómetro de bulbo seco, termómetro de bulbo húmedo y termómetro de globo para calcular el índice TGVIH que relaciona en base a las condiciones ambientales la proporción de trabajo y descanso más adecuada para esas condiciones. Los trabajadores se les colocaba agua hasta 10 litros, no se llenó del todo la mochila, que las mochilas son de 15 litros, se cargaron 10 litros de agua, y el trabajador estuvo haciendo la aplicación de agua, haciendo todo el acting como si estuviera aplicando un producto químico. Cuando se le terminaban esos 10 litros, salía y aprovechaba durante el momento que tenía que volver a cargar la mochila, a abrirse el traje, usaban unos trajes de tipo Tyvek, para que durante esos minutos que volvía a recargar la mochila, se produzca la evaporación del sudor como una forma de reducir la temperatura interna, y por supuesto los trabajadores estaban bien hidratados, tenían agua en todo momento. Bueno, ¿qué pasó con esto? Acá tenemos algunos resultados. El trabajador 1, trabajador 2 y trabajador 3. El TGVIH, que es el índice que mide la temperatura, fue alto para los 3 días. Fíjense, el trabajador 1 ya a partir de las 9:30, 10 de la mañana, ya había más arriba de 30 grados y tuvo un máximo 32,15. El trabajador 2 también tuvo un promedio del día de 26,17 y también tuvo temperaturas crecientes hacia el mediodía. Y el trabajador 3 también tuvo temperaturas elevadas, aunque un poco menos que los días anteriores. Este era un día que estaba nublado. Entonces, fíjense, analizando el esfuerzo, solamente en el caso del trabajador 1, se superó ese 40%, que es un valor del porcentaje de carga cardiovascular que indicaba que el trabajador estaba haciendo un trabajo pesado, un sobreesfuerzo. En los otros casos no, en los otros casos un 18 y el otro caso 8. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? El porcentaje de carga cardiovascular promedio de la jornada laboral mostró una tendencia alcista a lo largo de la jornada y sobre todo a las horas del mediodía. El índice de temperatura de globo y bulbo húmedo indicó que en esas condiciones de temperatura es necesario que durante la jornada de trabajo haya un 25% del tiempo como descanso. Y bueno, solamente superó el 40% de carga cardiovascular el trabajador 1, con un incremento notorio a partir de las 9:30 de la mañana. Mientras que el trabajador 2 y 3, a pesar de trabajar en condiciones sumamente calurosas, no demostraron incrementos significativos de su porcentaje de carga cardiovascular, poniendo de manifiesto las diferencias que existen en las respuestas fisiológicas entre los distintos individuos, aún frente a similares exigencias. Y fíjense lo importante que es esto, porque, por ejemplo, el trabajador 3, este que les mostraba acá, que marcó un porcentaje de carga cardiovascular de 8,76, es un muchacho que corre maratones. Entonces, fíjense la diferencia con los otros trabajadores, la diferencia entre individuos cuando están inclusive sometidos a las mismas condiciones. Acá vemos lo mismo con algunos gráficos, simplemente para indicarles que durante el tiempo que duraba la aplicación fue un 72% del tiempo, y entre el descanso y en que ajustaba la mochila y recargaba, se cumplió alrededor del 25%
de descanso, de salir de esas condiciones de calor que indicaba el índice TGVH. Bueno, esto también es muy sintético y les dejo acá este libro, le puse el link de todo el libro, es un manual de horticultura periurbana que también hicimos hace unos años, donde hay otros artículos también todos muy interesantes referidos a distintos temas en la actividad hortícola. El otro estudio que hicimos fue un estudio de las telas. Le decía que la búsqueda de nuevas telas que sean más frescas para el trabajador es una búsqueda de Argentina y de todos los países, inclusive los más desarrollados. Nosotros probamos un traje que desde una fábrica que lo estaba empezando a confeccionar. En ese momento estaba en etapa experimental en Rosario, que lo trajo la ingeniera Bulacio de la Universidad Nacional de Rosario. Y entonces lo que hicimos fue colocarle parches en el interior de ese traje, que era de una tela de algodón impermeabilizada, encerada. Entonces parches de 10 centímetros por 10 centímetros, tanto en el frente como en la espalda, sobre los hombros, en fin, en distintos lugares estratégicos, de acuerdo a los lugares donde más impactan las gotas, según los datos de bibliografía. El trabajador en este caso trabajó con un agroquímico, porque teníamos que comprobar que además del agua, a ver si pasaba el producto químico. Se trabajó con una cipermetrina, un piretroide, es un producto de menor toxicidad. Cuando terminó la aplicación, con todo el traje completo, se tomaron estos trapos, parches de algodón, y se enviaron al laboratorio y se hizo la cromatografía para detectar a ver si había pasado, digamos, el producto químico a través de la tela. Y bueno, las conclusiones fueron que no, que este traje ofrecía una buena protección. Esto lo estuve buscando, pero no lo encontré. El link están en la página de la SAO, por ahí hay que buscarlo con más tiempo. Acá le puse los datos. Y bueno, y finalmente, no sé si ya estoy en tiempo, vamos a ver un ejemplo de un protocolo para una actividad bastante recurrente en los invernaderos, como es el techo de plástico del invernadero. Acá lo que hay que analizar, como todo protocolo, los riesgos del trabajo, las medidas de prevención que hay que tomar. En base a eso se elabora un procedimiento de trabajo y, por supuesto, si es necesario, se indican los elementos de protección personal que hay que utilizar y las herramientas que se recomiendan. Entonces, los principales riesgos en esta actividad, que les recalco que es la actividad del cambio del plástico del techo de los invernaderos. Los riesgos son la caída de altura o la caída de objetos o herramientas de los que están trabajando arriba a los que están abajo. También se pueden producir cortes y pinchazos producidos por las distintas herramientas, si hay que cortar los plásticos, si usan tijeras, cuchillos, o bien alambres que hayan quedado con puntas peligrosas, superficies peligrosas. Si esto se hace durante mucho tiempo, también la fatiga postural, de mantenerse en la misma posición, y por supuesto la caída de personas al mismo nivel, además de las caídas de altura, las caídas al mismo nivel. Y bueno, entonces acá se hace el procedimiento de trabajo. Esto lo puse en una letra chiquita que no la van a leer, eso tampoco. Por ejemplo, el riesgo de caída de altura, la medida de prevención, le leo algunas, ¿no? Evitar distracciones que puedan provocar un accidente, no saltar de zonas altas al suelo por el riesgo de torceduras, instalar redes de seguridad horizontales cuando las condiciones lo permitan, instalar barandas y cabo de vida y trabajar con arnés. Las escaleras manuales se fijarán en la parte superior y tendrán anclaje en la base.
Superarán en 1 metro el punto superior de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados, preferentemente serán metálicas, de un mínimo de 40 centímetros de ancho y 30 centímetros entre peldaño. Se subirá y bajará de frente, utilizado por una sola persona, en no realizar el transporte y manipulación manual de cargas desde las escaleras de mano cuando el peso pueda comprometer la seguridad del trabajador, no trabajar en días de lluvia o ventoso. Bueno, no le voy a leer todo, algunas le voy a poner esta, por ejemplo, fatiga postural, capacitar al personal en ergonomía, referente a manejo manual de cargas, posturas adecuadas y ejercicios de relajación, establecer pausas de recuperación, trasladar el rollo de plástico, se sujetará firmemente por ambas manos, pegándolo al cuerpo, y para subir el plástico se usarán ayudas, y se usará faja lumbar si es requerida. Bueno, no les voy a leer todo. Las ayudas y herramientas para el desarrollo de los trabajos son las escaleras adecuadas, los andamios, si fuera necesario, sogas, tractor y acoplado para el traslado de los materiales hasta el lugar donde se van a hacer los trabajos, los elementos de corte, preferentemente tijeras para cortar los plásticos, tenaza, destornillador, martillo, entre otros. Entonces, básicamente lo que nosotros ideamos para este tipo de invernadero, fíjense que inclusive si es otro modelo de invernadero, habrá que desarrollar otro protocolo. Estamos trabajando siempre con este tipo de invernadero, donde se hizo una adaptación al sistema de arnés anclado a línea de vida que se utiliza en la construcción, por ejemplo. Entonces, este es el prototipo que habíamos armado. Y acá le pongo una foto de cómo quedó trabajando la persona, que por supuesto si se cae, porque trabaja en una canaleta que es de 15 centímetros de ancho, si se cae ahí queda retenido en este cabo de vida y no cae hasta el piso. Por supuesto se va a pegar un jabón bárbaro, pero no se va a pegar un golpe que pueda causarle una lesión. Y finalmente, como en todos los procedimientos, los elementos de protección personal o elementos de trabajo a utilizar, como son los guantes de protección de cuero o de carne, casco y anteojos de protección para lo que son caída de objetos y cuando se trabaja con alambres, el uso del cinturón portaherramientas para tener las herramientas a mano en forma segura, el calzado, decimos adecuadamente ajustado, atados bien los cordones, no necesariamente que sea un botín de seguridad, ni mucho menos. Camisa y pantalón abrochados para que no sean un lugar donde pueda engancharse el trabajador, si los tiene arremangados. Faja lumbar en algunos casos, si es requerida, si el trabajador se siente más cómodo trabajando con eso. Y el arnés de seguridad que le estuvimos mencionando. Bueno, creo que no tengo nada más. Muchas gracias y le dejo la palabra a los otros compañeros. Y después, por supuesto, estamos para las preguntas. Bien, gracias Ignacio. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Gracias Ignacio por tu presentación. Hoy es un día que tenemos varios invitados de múltiples disciplinas, así que vamos a hacer todas las presentaciones y después al final vamos haciendo las preguntas que ustedes consideren. Les quiero comentar que estamos recibiendo participantes de Goya, Mercedes, Curuzú-Cuatiá, Ituzaingó, Montecaseros, Lavalle, también de otras provincias como Jujuy, Entre Ríos, Formosa. A todos ellos les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los nuevos enfoques en salud ocupacional rural, que va a estar a cargo de Martín Moro, quien es kinesiólogo, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste,
licenciado kinesiólogo fisiatra, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ha certificado en MDT en el Instituto Mackenzie de Estados Unidos. Actualmente está haciendo la maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud en la Universidad Nacional de Lanús. Y es además director del programa Espalda Saludable y fundador de Physical Line. Así que, Martín, bienvenido y adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Bárbaro. Ahí voy a compartir mi pantalla. Perdonen que había quedado empezada la presentación. Ahí está. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerles a todos la oportunidad de haberme invitado a participar en este seminario de prevención de riesgos del trabajo del trabajador agropecuario. La verdad que para mí es verdadero placer poder compartir con ustedes el trabajo que vengo realizando hace un tiempo, específicamente en esta población de trabajadores, muchas veces, si se quiere, invisibilizado con respecto al tipo de problemáticas que les voy a mostrar. Y la idea de los nuevos enfoques dentro de salud ocupacional tiene que ver específicamente con el tema que voy a abordar, que tiene que ver con los trastornos de columna en el trabajador agropecuario, específicamente relacionado al dolor lumbar como dolencia más prevalente dentro de la población de trabajadores agropecuarios. ¿Cuál es la relación con el tipo de trabajo, si se quiere, específicamente dentro del trabajador agropecuario? Así que, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Espero que lo puedan disfrutar y, obviamente, quedamos abiertos cuando termine la presentación y el resto de los compañeros de presentar a las preguntas, que va a ser muy enriquecedora para poder intercambiar opiniones. Como dice la OIT, la agricultura es una de las 3 profesiones más peligrosas junto con la minería y la construcción. Y evidentemente la agricultura no ha quedado ajena a las grandes transformaciones que se vienen dando en el mundo del trabajo a partir de la década del 90, con profundas mutaciones y reestructuras que impactaron directamente en la estructura y en la dinámica del mercado de trabajo. Es así que comienzan a surgir a partir de la famosa globalización, como dice Bourdieu en el 2003, donde hay profundas transformaciones, como decía, a tal punto que llegan a modificarse las relaciones entre el poder, entre el capital y el trabajo, y estas transformaciones de alguna manera vienen a generar cambios en los procesos de trabajo, y dentro de esos cambios comienzan a aparecer nuevos modos de enfermar y de padecer de los trabajadores, y ahí es donde comienza a surgir de alguna manera como evento la dolencia o los trastornos, si se quiere, de músculos esqueléticos dentro de esta población de trabajadores, y específicamente dentro de la columna el dolor lumbar, que ya a partir de mediados del siglo pasado, es decir, de 1950, 1960, deja de ser una cuestión exclusivamente biológica, como se pensaba al principio, con una determinada causa, lo cual ameritaba un determinado tratamiento, sino que comienza a ser una cuestión, un modelo de tipo biopsicosocial, es decir, que además de lo biológico, lo estructural que les voy a presentar, existen cuestiones que atraviesan este tipo de dolencia que tiene que ver con lo psicosocial y fundamentalmente también con lo laboral, lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y cómo los diferentes tipos, si se quiere, de ocupaciones o de tareas influyen como determinante de la salud de estos trabajadores. Cuando hablo de dolor lumbar en general, hablamos en la mayoría de los casos lo que nos sucede a diario, tanto a nosotros como a la mayoría de estos trabajadores. Es decir, un dolor lumbar que comienza a surgir, en líneas generales se lo denomina dolor lumbar inespecífico, es decir, lo que se produce en el 90% de los casos. Es lo de todos los días.
Existen otras clasificaciones, como bien muestra acá Coes en este trabajo del 2001, hay un montón de clasificaciones, pero básicamente estas patologías se clasifican en 3 grandes grupos: dolor inespecífico, que es lo que me refiero, que es el motivo, si se quiere, de esta presentación, el 90% de los casos, y después hay un 1 o 2% que tiene que ver con el dolor específico, o lo que se conoce como bandera roja, que no tiene nada que ver con esta presentación, que son aquellas personas que tienen dolor lumbar como consecuencia de cáncer, tumores, metástasis, fracturas, es decir, patologías graves de columna que no tienen que ver con esta presentación, y después hay un grupo que son síndromes radiculares, un 5 o un 8%, pero el gran grupo a los que me estoy refiriendo tienen que ver con el dolor lumbar inespecífico. Y este dolor lumbar, si uno toma, por ejemplo, trabajos como el de Osborne del 2012, que es una revisión sistemática en trabajadores específicamente agropecuarios, lo que se puede ver que cuando uno compara la columna con las extremidades superior e inferior como otras dolencias prevalentes en esta población de trabajadores, la dolencia de columna, si se quiere, y dentro de la columna, el dolor lumbar, es el más prevalente, que ronda alrededor del 69 al 80-85%. De esto es de prevalencia anual en esa población de trabajadores. La gran diferencia que se ve en la columna de arriba tiene que ver con la definición del caso. Cuando se toman definiciones más específicas para estudio epidemiológico, se puede intentar hacer un poquito más homogéneo el tipo de la definición de caso y da un número más o menos parecido, que es como que el que pueden ver ustedes acá en el gráfico de la derecha de barras, donde ven las primeras 3 columnas. Esta es una población pequeña de trabajadores acá en la provincia de Corrientes, un establecimiento con el cual tengo la oportunidad de trabajar en los últimos 5 años. Cuando uno mira la prevalencia anual, ronda alrededor del 82%. Ahora, sin duda que esta dolencia, de acuerdo a cómo la midamos o al tipo de indicador que tomemos, vamos a encontrar diferentes resultados. Pero, por ejemplo, cuando uno toma indicadores puros de morbilidad, dentro de la morbilidad, indicadores de magnitud para ver cómo impactan la población en general, ahora les voy a mostrar en trabajador agropecuario, es la dolencia más frecuente de la población junto con el dolor de cabeza. El dolor no específico, como les decía, el dolor lumbar no específico constituye el 90% de los casos de la población y afecta a 2/3 partes de la población mundial en algún momento de su vida. Estas personas que experimentan un episodio fuerte de dolor lumbar, lo que sabemos es que la mitad de esas personas van a continuar con problemas a lo largo de su vida. Esto influye en su calidad de vida y, por supuesto, en su capacidad de trabajo, a menos que ameriten y hagan determinados cambios en sus estilos de vida y en materia de prevención. Y el dolor lumbar es 4 veces más frecuente en países en vía de desarrollo. Esto es fundamental para ir armando dentro de esta población de trabajadores agropecuarios cuáles son los factores de riesgo más importantes. Es el principal responsable de ausentismo laboral, según las publicaciones, en las distintas regiones del mundo. Afecta directamente a la cadena productiva, directamente a la persona, es decir, ese individuo se ve imposibilitado de traer la ganancia y el producto de su trabajo a su familia. Obviamente que impacta directamente en la empresa y en el empleador, en el sistema de salud, la industria y en la economía. Y como dice Damien Hoy en este artículo del 2010, la pobreza, lamentablemente, y los niveles bajos de educación formal se asocian con mayor prevalencia e incidencia de dolor lumbar. Ahora, cuando tomamos indicadores compuestos, como son los indicadores, tanto por los famosos DALI o años de vida ajustados por discapacidad, un indicador bastante de moda actualmente, que toma indicadores de morbilidad y de mortalidad, lo que vemos es que es la principal causa de discapacidad a nivel mundial y produce más impacto económico cuando se toma este indicador que cualquier otro tipo de enfermedad que haya podido ser ponderada como HIV, diabetes, malaria, ACV, enfermedad de Alzheimer, cáncer de mama, cáncer de pulmón y los accidentes de tránsito juntos. Es decir, el impacto que genera es enorme. Ahora, cuando tomamos la población específicamente de trabajadores agropecuarios, lo que llama la atención es que tienen el doble de riesgo de sufrir dolor lumbar cuando se lo compara con la otra población general de trabajadores, es decir, tienen un odds ratio de 3.7. Y el dato que no es menor es que son 8 veces más probables que necesiten cambiar de actividad laboral como resultado de esta dolencia. Es decir, mutan de acuerdo a su tarea en los diferentes trabajos como consecuencia de esto, y esto tiene que ver con lo que le voy a mostrar ya después, entrando específicamente dentro de mi formación de grado, de cómo impacta el dolor lumbar y por qué tiene que ver esto. No es casual
eso de que sean 8 veces más probables de necesitar cambiar de tarea o de ocupación o de trabajo. Y dentro de los factores de riesgo tenemos los físicos, lo que le venía diciendo, los psicosociales, y un tema que vengo trabajando hace un tiempo, que son cómo influyen las condiciones laborales. Dentro de los físicos y los personales, que tiene que ver con esto, la biología pura de esa persona, de ese sujeto, la historia de dolor lumbar. La historia de dolor lumbar es el factor de riesgo más fuerte para volver a desencadenar otro episodio u otro evento de dolor lumbar. Después existen obviamente cuestiones ergonómicas que tienen que ver, como bien lo señalaba más temprano el ingeniero Paunero, con posturas sostenidas o con movimientos repetidos. Y después existen esto que decía de cuestiones psicosociales con ansiedad y depresión que vienen a influir en el tipo de dolencia, afectando directamente a la dolencia. Eso tiene que ver con el pronóstico de la evolución, y las condiciones laborales, específicamente en lo que tiene que ver como determinante, en este caso, del trabajo, no es lo mismo, como ahora le voy a mostrar un trabajo de Trask, la heterogeneidad que hay en la población de trabajadores agropecuarios, cuando tenemos en cuenta si estos son de producciones extensivas, ya sea de agricultura o de ganadería, que no tienen nada que ver con el tipo de tarea que hace una persona en establecimientos agropecuarios más pequeños, donde hay una fuerte impronta de la actividad manual y completamente diferente a lo que decía de producciones extensivas. Ahora, entrando un poquitito en el tema específico, que seguramente por ahí intentaré que sea el valor agregado de la presentación, como pueden ver en estas imágenes, la columna está inervada desde la estructura ósea hasta la piel, es decir, existe inervación en todos los componentes, desde los ligamentos, la cápsula articular, las apófisis, el disco intervertebral. Entonces, establecer específicamente un diagnóstico, a menos que sea una patología grave como las que nombré anteriormente, es muy difícil. Por eso, a partir del grupo de Quebec, lo que se decidió denominar, cuando no es posible establecer un diagnóstico claro, es dolor lumbar inespecífico, porque no sabemos dónde viene. Muchos de ustedes, que seguramente que han sufrido dolor lumbar por lo que dicen las estadísticas, lo que habrán notado es que de acuerdo al especialista que visiten, le dará diferentes diagnósticos. Uno le va a decir que tiene lumbago, el otro que tiene una contractura, el otro que tiene un proceso artrósico, otro que es reumático, etcétera, etcétera. Es decir, eso se conoce como diagnóstico o conflicto de diagnóstico, y eso tiene que ver con la dificultad de la problemática que tiene el dolor lumbar en el momento de abordarse, y obviamente la dificultad que hay en el momento de intentar establecer pautas preventivas o estrategias preventivas. Dentro de lo biológico, lo que les voy a mostrar es el famoso dolor mecánico como causa principal, tratando de entrar un poquito más profundo en qué es lo que está sucediendo entonces cuando trabajamos diariamente o vemos que estos trabajadores utilizan determinadas posturas que tienen que ver con la tarea, o sea, con el proceso de trabajo en sí. Para eso está el ejemplo del dedo índice. Y si ustedes hacen conmigo, a ver si se puede ver acá, un mini experimento, van a ver que si ustedes mueven el dedo índice, seguramente no duele nada. Pero si ustedes agarran el dedo índice y lo flexionan hacia abajo hasta el límite del rango articular, si lo pueden hacer conmigo sería buenísimo. Entonces lo pueden sentir. Entonces lo que van a ver es que cuando llegan al final del rango, comienza a aparecer un dolor por estiramiento de los tejidos blandos, pero que si yo libero la presión y muevo, automáticamente el dolor desaparece. Vendría a ser un tipo de fatiga, si se quiere, de posición sostenida. ¿De acuerdo? A nadie se le ocurriría darle un analgésico a una persona, un ibupirac, un ibuprofeno, porque yo estoy doblando el dedo. Claramente lo que tengo que hacer para que el dolor desaparezca es soltar el dedo. Ahora, cuando diariamente realizo entre 2.000 y 2.500 veces, y este valor que acabo de mencionarles es en una persona habitual, no en un trabajador de agricultura, porque no tengo el dato. Pero sabemos que una persona adulta, normalmente desde que se levanta a la mañana hasta que se acuesta a la noche, su columna lumbar se flexiona entre 2.000 y 2.500 veces por día hacia adelante. Es decir, solamente este movimiento, desde que me lavo la cara, me siento en el baño, me ducho, me visto, me siento en la camioneta y me voy a la oficina, etcétera, 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 seguramente comienza a suceder
lo que le iba a comentar, que es que cuando yo realizo todo el tiempo esto o mantengo posturas sostenidas, como les voy a mostrar, por ejemplo, permanecer sentado y viajando durante una hora y media manejando la camioneta, ya la estructura de acá, cuando yo libero la presión, el dolor no desaparece y es porque comienza a haber lesión del tejido blando. Esa ya es otra presentación clínica que comienza a producir dolor de esas estructuras, cualquiera sea la más responsable del disco intervertebral de las que le acabo de mostrar. Y así es como este tipo de dolor se comienza a desencadenar progresivamente. Es más, si ustedes están haciendo conmigo o lo hicieron varias veces, van a notar que por más que generen dolor, cuando yo suelto, queda un resabio, una ligera molestia, una presencia en la estructura que está sobreestirada, que después desaparece. Ahora, imagínense cuando yo lo repito simultáneamente miles de veces o varias veces, o me quedo en posiciones sostenidas, cómo esa estructura comienza a sufrir, y lo que sucede en nuestra columna lumbar con estas fotos, como por ejemplo le estoy mostrando allá en el fondo, la persona que está señalando, perdonen mi ignorancia, como una especie de plantín, la verdad que desconozco, pero la posición que adopta la persona. Y en la imagen de la derecha, lo que intento representar en esta imagen del hombro, es lo que acababa de decirle, es decir, cuando vemos una articulación, o si alguno tuvo la oportunidad de ver una luxación de hombro, cuando el hombro está completamente desplazado, a nadie se le ocurriría pensar que este hombro, que está desplazado, donde la estructura salió del lugar y está completamente desplazada, generando la elongación de todos los tejidos que está acá, y la persona está en un grito de dolor, a nadie se le ocurriría darle un calmante pensando que eso solamente va a resolver el problema, sino que lo que hay que hacer es reposicionar las superficies articulares para liberar la presión y el dolor mecánico de las partes blandas. Hecha la presentación del dolor mecánico, lo que les voy a mostrar son dos imágenes, perdonen que algunos datos están en inglés, pero así son las fotos originales de los trabajos. Y lo que se muestra en este trabajo es cómo cuando uno cierra el ángulo, por ejemplo, y miren la imagen de la izquierda, no sé si se ve mi cursor ahí, ¿se ve mi cursor, Manuel? ¿Se ve? Bueno, en la imagen de la derecha, cuando yo cierro el ángulo, por ejemplo, cómo aumenta abajo la presión intradiscal, y en la imagen de la derecha, en este modelo, si se quiere, de esos dos platos con el globo, es el comportamiento biomecánico del disco intervertebral. Es decir, que cada vez que yo genere una presión o un gradiente de presión, en este caso cerrando el ángulo, imagínense, vean la foto de estas dos personas que están trabajando, los dos están en posición de cuclilla, es decir, lo que hacemos habitualmente en este tipo de trabajo, cómo genera un gradiente de presión y genera el desplazamiento en sentido antero-posterior y el sobreestiramiento de estas estructuras blandas que le acabo de mencionar, obviamente causa de dolor. Y como dice Nikolai Bogduk ya en la década del 90, no existen drogas disponibles que puedan inhibir la transducción mecánica del dolor. Es decir, que la transducción mecánica solamente puede ser tratada corrigiendo el trastorno mecánico que generó el dolor. Es decir, una obviedad lo que acabo de mostrarles con el ejemplo de la luxación de hombro. Entonces, cuando vemos las típicas posiciones de los trabajadores agropecuarios, si a esto le sumamos las características o las particularidades que tiene el trabajo agropecuario, como dice la OIT, donde muchas veces las condiciones de vida y las condiciones de trabajo se mezclan en estos trabajadores, o como plantea Neyman en su publicación de la estructura del empleo agrícola, cómo viene mutando hacia trabajos fundamentalmente temporarios o estacionales, donde son mayoritariamente manuales, es decir, de fuerte precariedad laboral, es un factor de riesgo mayor. Ahora, se supone que cuando uno intenta recabar un referencial teórico para poder implementar estrategias preventivas en esta población de trabajadores, nos encontramos con la sorpresa de que las publicaciones no están ajenas al campo editorial, es decir, las publicaciones son parte del campo editorial. Si nosotros tenemos en cuenta, como dice Martinovich, que solamente el 5% de las revistas científicas de América Latina logran ingresar sus contenidos a las bases de datos de donde nosotros después vamos a intentar recabar información, es bastante complicado poder encontrar una población de trabajadores como la que intento mostrarle en este momento. Esta es una revisión sistemática de Trask y colaboradores donde intentaron ver de qué manera están representados los trabajadores agropecuarios con dolor lumbar en el mundo, en las publicaciones en el mundo. Oh sorpresa, como pueden ver en el planiferio de abajo,
La mayoría, fíjense acá están en la escala de abajo, dice números de estudios entre 21 y 28, a medida que se va aclarando cada vez hay menos publicaciones. Argentina no tiene, o por lo menos esta gente no ha podido recuperar esas publicaciones. Yo tampoco he podido recuperarlas, pero lo que vemos es que la población de trabajadores está poco representada en el sentido de que las publicaciones provienen, en esta revisión sistemática, el 72% de las publicaciones provenían de países centrales, como por ejemplo Estados Unidos, Suecia y Finlandia, que en el caso de Estados Unidos, menos del 3% de su mano de obra está empleada en agricultura, con el plus de que la mayoría de esas agriculturas son de tipo extensiva. Entonces, el gran número, si se quiere, porque se supone que la FAO dice que hasta el año 2003, en base a datos que uno lee, más o menos hay 2 billones de personas empleadas en el mundo en la agricultura, y de estos 2 billones el 60% proviene de los países en vía de desarrollo. Es decir, que no están representados o no los estamos viendo en las publicaciones. Entonces, algunas conclusiones, sabemos que los trabajadores, para ir terminando esta parte y después les muestro 2 experiencias en establecimientos agropecuarios acá en la región, es decir, que el trabajador agropecuario tiene mayor riesgo de padecer dolor lumbar y está escasamente representado en las publicaciones científicas y muchas veces tiene condiciones laborales o de empleo que los hace particularmente vulnerables. Para ir armando, si se quiere, un esquema, tiene que ver con la parte personal, biológica, si se quiere, la historia del dolor lumbar, las posiciones sostenidas, los movimientos de flexión de pie repetidos o sostenidos, la manipulación manual de carga, y después entran otros indicadores duros muy propios de nuestra población de trabajadores agricultores o agricultores que tienen que ver con bajo nivel de educación formal, escaso o limitado soporte social y dificultad al acceso a la salud, lo cual los hace un poco más vulnerables, y si a eso le sumamos tareas manuales y empleo informal o precario, la cosa se complica un poquitito más. Entonces, dentro de la estrategia preventiva es un verdadero desafío. Yo les voy a mostrar algunas, dos experiencias totalmente diferentes, pero siempre en las dos que han andado muy bien, por suerte. La idea es de establecer un programa de prevención, pero que sea de tipo participativo y relacional. Es decir, yo estoy convencido, pero eso es una cuestión mía, esto es a título personal, que hay que involucrar al trabajador 100%, hay que escucharlo, hay que trabajar con el trabajador e intentar adaptar para esa tarea que hace la persona, que la debe hacer, ver de qué manera se puede adaptar la tarea a lo que uno intenta transmitirle, y para eso lo tomo a Confucio, porque así lo aprendí en mi formación, es decir, que le puedo decir 1000 veces, pero es muy probable que no lo recuerde, pero si estoy seguro que si lo involucro, en este caso al trabajador, esa persona va a entender y es más probable que pueda implementar lo que uno intenta transmitirle. Entonces, la estrategia está basada en una combinación de ejercicios y de capacitaciones, pero las capacitaciones tienen que tener o deben tener ese plus de involucrar al trabajador para ver dónde se puede trabajar mejor o cómo modificar ciertas tareas o ciertos hábitos dentro de ese tipo de tarea. Algún tipo de señalética que hemos implementado, entonces eso de alguna manera les recuerda la importancia de realizar los ejercicios y las pautas antes, durante y después del trabajo. Y estoy terminando porque me parece que me están diciendo que se me está acabando el tiempo, perdonen. Y les muestro 2 acá en el gráfico de arriba. Lo que pueden ver es una población de 22 trabajadores. Los 3 gráficos más arriba, esto es cuando inició el programa de prevención. 36% en el cuello, 32% en la espalda y 50% en la columna lumbar, a pesar de que evaluamos 7 regiones, claramente son las más prevalentes, y como el gráfico de abajo, cómo baja la prevalencia como indicador de, en este caso de magnitud, de la dolencia, y después las evaluaciones trimestrales que hacíamos a través de las encuestas in situ dentro del trabajo y las evaluaciones físicas, cómo se mantiene el porcentaje de reducción de la prevalencia. Y ya termino, perdonen, y esto es con respecto a los ejercicios, cómo tratamos todo el tiempo de revertir ese gradiente de presión que le acabo de mostrar, y utilizamos algunos en las máquinas, sobre todo en las máquinas pesadas, algún tipo de soporte para tratar de mantener la lordosis, evitando la flexión sostenida de la lordosis. Y este es otro trabajo
donde pueden ver cómo la tarea dentro de trabajadores agropecuarios, cómo influye y varía dentro de la tarea. Acá hay 78% la prevalencia puntual de cuello, contra 45% en el hombro, 68% en la espalda y 45% en la cintura, y a partir de implementar el programa, cómo se modifica. La gran diferencia de un programa y el otro, creo, pero esto por ahí sería bueno después para las preguntas, es cómo funciona la intervención cuando uno saca la intervención en esos trabajadores. Espero que haya podido ser entendida, y muchísimas gracias por su atención y por invitarme. Bien, gracias Martín. Muchas gracias por tu presentación. Queremos darle la bienvenida también a participantes de Itatí, Corrientes Capital y Ramada Paso. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a pasar a la última parte del seminario, donde vamos a abordar la seguridad e higiene en la actividad forestal, recordándoles que pueden ir haciendo las preguntas y sobre todo sugiriendo a quién, dirigidas a quién. Al final de la charla vamos a plantear esas preguntas. Bueno, ahora vamos a presentar a Ezequiel Rossi. Ezequiel Rossi es ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, trabaja en Maciza hace 17 años en diferentes áreas de operación, como cosecha, silvicultura, caminos. Actualmente se desempeña en la jefatura comercial y logística. Coordina y lleva adelante la planificación de caminos y búsqueda de nuevos clientes. A Ezequiel lo va a acompañar Martín Álvarez Soto en su presentación. Martín Álvarez Soto es técnico forestal superior, egresado del Instituto Víctor Navajas Centeno. Trabaja en Maciza también desde el año 2005 como supervisor de campo, y desde el 2018 está como responsable de cosecha en la zona de Paso de los Libres. Así que bienvenidos, gracias, y adelante con su presentación, Ezequiel. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Presentación. Queríamos aclararles que con Martín no somos especialistas en seguridad. Nos hemos abocado a la operación y a la planificación durante muchos años, pero la compañía hace mucho tiempo que definió a la seguridad como un pilar fundamental en su política, y de ahí es que podemos hablar un poquito sobre el tema. Tengo la avanzada disculpen. Nos pidieron que diéramos un pantallazo general de la seguridad en la actividad forestal. Primero queríamos recordar por qué es importante trabajar en la salud y en la seguridad en el trabajo. Primero, porque somos personas, fuera de nuestra labor diaria cumplimos el rol de padres, hijos, esposos. También somos importantes para el desarrollo del negocio. Ninguna empresa puede prescindir del recurso humano. La responsabilidad social, la sociedad cada vez reclama mejores condiciones laborales para la gente. Siempre estuvo presente la responsabilidad civil y penal, bueno, por cuestiones productivas, de costos, beneficios económicos, por una sustentabilidad a largo plazo, y también es muy positiva por la motivación que es necesaria en la gente, retención de mano de obra y un mejor clima laboral. Hay muchas actividades en la operación forestal, la hemos tratado de resumir un poquito para tratar de ver un poco de todo. Hemos separado estas actividades en establecimiento de plantaciones, manejos silviculturales, raleos y cosechas de bosques.
En el establecimiento no vamos a ver la aplicación de agroquímicos porque en otros seminarios ya lo han visto. Es muy similar a cualquier otra aplicación, así que no, por el tiempo que tenemos no convendría repetirlo. La preparación de terrenos también es muy similar tal vez a cualquier actividad agrícola. Las máquinas y los implementos son muy similares. Los riesgos a los cuales están expuestos estos operarios generalmente se relacionan con el ascenso y descenso de los operarios, atrapamientos, los riesgos más importantes asociados al mantenimiento de los equipos. Y también un factor común en muchas de estas actividades es la interacción con el medio, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. La plantación en sí generalmente es un trabajo manual y los riesgos a los cuales están expuestos son las caídas al mismo nivel, tropiezos con objetos contundentes, sobreesfuerzos, los agentes del medio, presencia de ofidios, insectos y, bueno, la exposición a temperaturas extremas, deshidratación, golpes de calor. Por ahí la diferencia con alguna cuestión agrícola es que muchas de estas actividades se realizan en un segundo ciclo, o sea, posterior a la cosecha, y en esos casos hay muchos residuos que ha dejado la cosecha, y esos residuos son los que generan un ambiente bastante más riesgoso que un campo natural. Lo más frecuente en estos casos, en estas actividades, son los golpes de calor, la deshidratación. Solemos tener muchos desmayos. Para eso se trabaja en la hidratación, en la capacitación del personal a que esté bien hidratado, haya buena disponibilidad de aguas. Se utilizan sales también. Bueno, muchas caídas por las cuestiones del terreno y de los residuos que les comentaba. Es muy difícil modificar las condiciones del sitio, del terreno, y más allá de los elementos de protección personal que se utilizan, que son los comunes, la ropa de trabajo, ropa clara, sombreros, botas con puntera, con suela antideslizable, y por más que uno capacite e intente que el operario utilice las buenas prácticas en el trabajo, los accidentes son recurrentes. Entonces, en estos casos, la mejor forma que encontramos de solucionar esto fue mecanizar la actividad. O sea, intentar de que la persona haga el trabajo con una máquina. Trabajos silviculturales, también hay muchos. Quisimos mostrarle el de la poda, que es tal vez el del mayor volumen de trabajo que existe en la actividad. Los EPP, ahí les pusimos un dibujito, que es la ropa de color llamativo, importante para que en las grandes extensiones y en el bosque entre operarios se puedan ver. El casco y gafas de protección facial, los guantes, polainas para las víboras y los golpes, y los borceguíes con puntera de acero. Aquí volvemos a tener las caídas al mismo nivel, empezamos a tener heridas cortopunzantes, amputaciones de miembros, ataques de ofidio, temperaturas también, deshidratación y exposición a radiación ultravioleta. Las herramientas que se utilizan generalmente son tijerones, serruchos, ahí también se ven en las imágenes, creo que se ve bien, ¿no? La presentación, ¿sí? Bueno, estos son algunos agentes del medio. Hay muchos, empezado el verano, y hay muchos episodios de intentos de picaduras, pero bueno, con los EPP y las buenas prácticas se han podido prevenir. Y por último, les queríamos mostrar cómo es la cosecha forestal, que también la podemos separar un poquito entre semi-mecanizada y mecanizada. La gran diferencia entre estas es el operario motosierrista, que se encuentran en las
las faenas manuales. El motosierrista es el operario que en el rubro forestal es el que mayor riesgo, está expuesto al mayor riesgo en realidad. El operario realiza las actividades de volteo, derrame y trozado, como se ven en la imagen, además de la interacción con el árbol y sus compañeros, también están en las proximidades de las máquinas que realizan la extracción y la carga. Podemos ver los elementos de protección personal del motosierrista: un casco con protector facial, camisas de color llamativo, guantes anticorte, pantalón anticorte, borceguíes con caña alta con punta de acero. Faltó acá mencionar el silbato. La motosierra también tiene que tener sus dispositivos de seguridad en buenas condiciones, que son el freno de cadena, dispositivo de bloqueo del acelerador, botón de parada, perno captor de cadena y protector de mano derecha. Los riesgos a los que está expuesto el motosierrista, generalmente, como siempre, son las caídas del mismo nivel, golpes de calor, deshidratación, ataques de ofidio, heridas cortopunzantes, amputaciones, aplastamientos total, parcial y la muerte. Además de todos estos EPP, todos estos elementos de protección, siempre se debe realizar una evaluación de las técnicas seguras de trabajo de los motosierristas. Nosotros dentro de la empresa realizamos estas evaluaciones y hay ciertos puntos en que el motosierrista los debe cumplir y si no, de otra manera no podemos autorizarlos a que realice el trabajo, porque el potencial de los accidentes es muy alto. La operación mecanizada, como así lo dice, cada operario se encuentra sobre una máquina. La frecuencia de accidentes es bastante baja, pero sabemos que cuando ocurren, el potencial también es bastante alto. Todas las máquinas generalmente tienen que tener sus protecciones de cabinas y trabajar siempre a una distancia de seguridad que está determinada para cada actividad. Eso ahora lo vamos a ver más adelante. Dentro de la cosecha mecanizada, los riesgos que podemos mencionar son los disparos de diente de cadena, disparo de segmentos de piezas de disco de corte, impactos de ramas y árboles sobre la cabina, caídas en altura y al mismo nivel, contacto con sustancias peligrosas, alta presión, altas temperaturas, aplastamientos, equipos energizados, vuelcos, incendios de equipos e incendios forestales. Ahora podemos ver en la imagen de la izquierda un segmento de cadena que salió proyectado de un cabezal, de una máquina que se ocupa del volteo y del trozado de los árboles. Impactó sobre un Lexan, que es un material que protege la cabina. Cuando hablamos de equipos energizados, les queríamos mostrar el ejemplo de esta máquina a la cual se le tuvo que hacer el cambio de las cubiertas. En el campo es muy difícil lograr las mejores condiciones para realizar estos mantenimientos. Las máquinas son muy grandes, son muy pesadas. Los campos generalmente están muy lejos de un taller, de una ciudad en donde se puedan encontrar las condiciones para hacer estos trabajos. Y en el campo generalmente hay que tratar de improvisar. En esa improvisación es que suelen ocurrir los accidentes. Otra cosa que suelen ocurrir son el atascamiento de las máquinas. Se generan condiciones, se expone mucho al personal a situaciones de riesgo. Bueno, los incendios de máquinas.
Los incendios pueden ocurrir en las máquinas, en los campamentos, instalaciones, y también, como saben, en las forestaciones. Volvemos a las máquinas energizadas y en la operación de la cosecha mecanizada, como decíamos, un gran factor de riesgo son los mantenimientos. Cuando se improvisa un mantenimiento en el campo, tal vez con gente que no está del todo capacitada, es donde nosotros vimos que existen los mayores riesgos. Las máquinas tienen que tener su protección adecuada. Muchas veces se utilizan máquinas agrícolas, como decíamos hoy, que no están adaptadas para el trabajo forestal. Nosotros, lastimosamente, hemos aprendido de la peor manera con los accidentes en el campo. Por suerte, ninguno con tiempo perdido, pero bueno, como pueden ver en la foto, máquinas viales que se han adaptado a la carga, que no estaban bien protegidas. Para eso está el sistema FOPS y ROPS, son sistemas de protección para los golpes y para los vuelcos. Bueno, como les decía, además de los elementos de protección personal, de las capacitaciones al personal, hemos implementado las observaciones de comportamiento. Porque también nos han enseñado que el castigar a la gente porque se hayan accidentado o hayan cometido alguna maniobra imprudente, a largo plazo no era conveniente, y nos han enseñado una herramienta que son las observaciones de comportamiento. Básicamente consisten en abordar a la persona en su trabajo cotidiano, comentar un poquito la actividad que realiza, darle una devolución positiva de las cosas que está haciendo bien, y de a poco empezar a recalcar alguna cuestión que esté en falta. Y bueno, tratar de que de alguna forma motivar a la gente a que trabaje de la mejor manera posible. Las inspecciones de seguridad, para que estos equipos permanezcan en buenas condiciones operativas y de seguridad, se hacen estos checklists de todos los aspectos más relevantes de las máquinas, y no solo los cumplimientos físicos y los estándares del personal, estándares determinados, reglamentos internos, requerimientos legales. Se revisan todos los implementos de seguridad de la máquina, sobre todo, inclusive las cuestiones legales, registros de conducir del operario, permisos para la conducción, incluso las cuestiones legales. Los ARF son los análisis de riesgo de faena. Previo a la intervención en una cuenca de trabajo de cualquier actividad, se realiza un recorrido previo de la zona para tratar de detectar alguna particularidad que tenga el sitio. Por ejemplo, una línea eléctrica, algún camino público, algún sendero que utilice gente extraña, algún río, algún arroyo, alguna cañada. Esas cuestiones particulares se las observa con el encargado del frente de trabajo, y luego son informadas al resto del equipo y sobre todo a los involucrados en algún aspecto. Por ejemplo, si hay presencia de una línea eléctrica, al primero que se le avisa es a la persona que realiza el volteo, para que tenga precauciones en ese sentido. También durante la carga,
las personas que sea necesario. El ATS es otra ficha que se realiza, no tengo la explicación, es otra ficha que se realiza para cuando encontramos esas máquinas energizadas o tenemos que hacer algún trabajo de mantenimiento o algún trabajo que no es el rutinario, ningún trabajo del cual no tenemos un instructivo de trabajo, se hace un listado de las actividades que se van a realizar, las herramientas que se van a utilizar, las personas que van a intervenir, y se hace un breve análisis de qué riesgos puede llegar a tener cada actividad dentro de esa tarea. Y de ese riesgo se analizan las posibles prevenciones, ¿no? Otra herramienta que usamos es la ruta crítica. Bueno, luego de la cosecha viene la carga y en la carga el transporte. Hay muchos camiones que están entrando y saliendo de los predios. No solo ingresan a los predios, sino que recorren rutas provinciales, rutas nacionales. En ese recorrido se encuentran poblaciones, hay escuelas rurales, hay chicos, hay alumnos que van a las escuelas, hay puentes, hay líneas eléctricas, hay vecinos, hay máquinas. Bueno, todas esas cuestiones particulares se las informamos al transportista para que cuando vayan a ingresar a los campos estén atentos a todas esas cuestiones. También se informa en esta ruta crítica a dónde se encuentra el campamento o a dónde hay comunicación ante cualquier emergencia. La ficha de riesgo de los equipos, complementando un poquito los ATS y el resto de las herramientas. Cada máquina tiene que tener identificados sus riesgos. Esta ficha se utiliza para capacitar al operador de la máquina y a los que realizan el mantenimiento para que justamente estén al tanto de dónde están los riesgos en su máquina. Bueno, por último, una de las campañas más importantes que siempre mantenemos es la distancia de seguridad. Como les dije hoy, cada equipo, cada máquina, cada persona tiene una distancia de seguridad. Es un radio en donde la persona puede estar trabajando y no se le puede acercar ni otra máquina ni otra persona a su zona de seguridad. Con esto, de alguna manera, garantizamos que no exista ninguna interacción entre ellos, alguna proyección de alguna partícula o algún choque, y creemos que este tema de mantener la distancia es fundamental en nuestro rubro. Es muy común en muchos frentes de trabajo que, por ejemplo, el chofer del camión se suba al camión mientras lo están cargando, y son muchos los casos en que el chofer sale lesionado. Bueno, yo creo que ahí terminé. Muchas gracias. Atento a las preguntas. Bien. Gracias, Ezequiel. Para ordenarnos, vamos a ir haciendo las preguntas que fuimos recibiendo en el orden de la presentación. Eso no quita que si siguen surgiendo preguntas, las leemos después al final, ¿no? Así que vamos a arrancar con las preguntas para Ignacio Paunero. Ignacio, ¿por qué la actividad hortícola argentina es más riesgosa con respecto a otros sectores económicos? Bueno, ahí me dieron, ya estoy con sonido. La actividad hortícola, sobre todo en la Argentina,
como mencionó Martín, es una actividad que tiene gran parte de sus trabajos que se realizan en forma manual, y entonces hay mucha más posibilidad de que haya lesiones musculoesqueléticas, que haya golpes, que haya cortes, torceduras, etc. Nosotros vemos que inclusive, y ya yendo a la actividad agrícola en general, es la segunda en accidentes después de la construcción. Y fíjense ustedes que hay actividades que uno teóricamente las vería como mucho más riesgosas, como por ejemplo la minería. Y resulta que la minería, cuando uno analiza las estadísticas de acá de Argentina, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, este sector tiene mucho menos accidentes que la agricultura, pensando que la minería trabajan con voladuras, utilizan dinamita, equipos que superan, qué sé yo, los 5 pisos de alto, los camiones gigantes, y también toda la minería subterránea. Entonces uno analiza por qué es esto. Y fíjense ustedes que no es un hecho menor que la primera ley que pone de relevancia los riesgos en el trabajo es de fines del siglo XIX, justamente de Inglaterra, que fue las primeras legislaciones para tratar de controlar el tema de las muertes de los mineros en las minas de carbón. Era de 1878 esa ley. Entonces hay sectores que tienen mucha más tradición, lo mismo el sector de industria, que a pesar de que trabajan también con elementos sumamente riesgosos, cuando uno va a ver las estadísticas tienen mucho menos accidentes que el sector agropecuario en general y la horticultura en particular. Y todo eso debido un poco a la falta de educación, la falta de tener asumido que es el conocimiento del riesgo, la gestión del riesgo, todos estos procedimientos de trabajo que mostraba Ezequiel, que presenté yo, que son comunes en la industria, en el agro lamentablemente todavía no son para nada comunes. Cuando uno va a un establecimiento y dice, bueno, hay que escribir qué es lo que hacemos, nada más que eso, vamos a escribir qué es lo que hacemos. Así si alguno tiene una duda puede ir a leer cómo lo tengo que hacer y en todo caso puede venir alguien externo y mirar a ver qué es lo que escribí y si estoy haciendo lo que escribí. Parece una cosa muy sencilla y todo eso, en otras palabras, es un sistema de gestión. Entonces, en Argentina, con respecto a otros sectores, me parece que el sector agropecuario le falta eso, le falta tomar conciencia del riesgo. Y, por supuesto, la implementación de todo esto, que si uno lo habla con cualquier empresario agropecuario, le parece engorroso, le parece que va a perder tiempo, que va a ser carísimo. En otras ramas de la industria, inclusive acá de la Argentina, es algo normal y es algo que no se podría empezar el trabajo si no se tiene esto en funcionamiento. Así que un poco eso es un tema de cultural y de capacitación y de concientización de los empresarios. Bien, Me Ignacio. parece, después lo dejo a discusión de la mesa. Bien, bien, buenísimo. Tenemos otra pregunta para vos, Ignacio. ¿Qué utilidad práctica tiene realizar las mediciones que presentaste? Ahí está buena esa pregunta, porque ¿para qué hiciste todo eso? Y bueno, justamente el objetivo, el objetivo de la ergonomía, ¿cuál es el objetivo de la ergonomía? Es adaptar el trabajo a las personas. Entonces, todas estas mediciones me permiten, por un lado, ver qué trabajador se puede adaptar a ese trabajo. Yo presenté algunas mediciones de aplicación de agroquímicos con una mochila dentro de un invernadero en el mes de febrero, o sea que hay que estar ahí, ¿no? Y también les mostraba los datos de un muchacho que corre maratones y que tenía el porcentaje de carga cardiovascular más bajo que yo estaba al lado mirando nada más.
Y entonces ese tipo de mediciones justamente son las que me permiten ver qué trabajador se va a adaptar más a ese trabajo. El trabajador 1, no lo dije ahí, pero el trabajador 1 que superó el porcentaje de carga cardiovascular era un trabajador gordito, digamos, y entonces sabemos que la persona que tiene más exceso de grasa en el cuerpo tiene mayor dificultad de eliminar el calor. Bueno, también sirve para organizar las cuadrillas de trabajo, ver cuántas personas son necesarias trabajar para hacer esa actividad. Muchas veces poner más gente determina que el trabajo tenga más rendimiento y el empresario gane más plata. Contrariamente a lo que uno pensaría, que poner más gente es más caro y es más ineficiente. Entonces muchas veces también la organización de la cuadrilla es importante y para esto es interesante hacer este tipo de mediciones y otras, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el fundamento de las mediciones. Bien, gracias, gracias Ignacio. Vamos a pasar a algunas preguntas para Martín Moro ahora. No obstante, si surgen otras preguntas para Ignacio, vayan manifestándolas que al final hacemos un plenario. Bueno, Martín, nos llegó una pregunta. Recomendaciones para quienes están mucho tiempo sentados, ya sea en un tractor, en una camioneta, un camión, etc. Perfecto. Claramente la recomendación es la interrupción dentro de lo posible y lo que implica la posición sentada, la interrupción del sentado como primera medida. Hay varios trabajos que comparan la interrupción del sentado con el surgimiento del dolor lumbar. En teoría es más efectivo interrumpir cada 30 minutos que cada 45 o una hora, lo cual muchas veces es muy difícil en forma práctica interrumpir el sentado. Si se quiere, no me voy a ir por las ramas, pero en algún aspecto eso va a tener que ver con lo que decía, con las condiciones laborales que tienen que ver con ese trabajador. Entonces, por ejemplo, de la primera experiencia que le mostré, una de las características que tenía el establecimiento es que el trabajador no tiene un fin o meta diaria productiva, lo cual le da un amplio margen de libertad para, por ejemplo, estar trabajando, disqueando o estando en una desmalezadora, y tiene toda la libertad del mundo a partir del manager o el capataz para bajarse del tractor y realizar 5 extensiones como le mostré en la imagen. Sería lo ideal. Además de eso, la otra recomendación es utilizar un rodillo lumbar para mantener la lordosis en posición neutra, evitando la flexión sostenida. Eso es en los casos donde no se puede realizar la interrupción del sentado. Eso alivia muchísimo la carga y la persona lo nota al otro día. No sé si contesté la pregunta. Bien, perfecto, perfecto, Martín. Nos llegó otra pregunta. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para sufrir el dolor de cintura? Sin duda, la historia de haber tenido un evento previo. O sea, cuando ustedes miran, más o menos se calcula que alrededor del 55 a 60, 62% es el índice de recurrencia de una persona que ha sufrido dolor de espalda en una población habitual. No estoy hablando de trabajador agropecuario. Es decir, que cada 100 personas que tengamos, 60 de ellos en los próximos 12 meses, si tuvieron un episodio brusco, van a volver a experimentar un episodio de dolor lumbar, a menos que hagan ejercicios preventivos, modifiquen ciertos hábitos. Entonces, cuando ustedes, de hecho lo hemos hecho en algunos establecimientos, es pregunta sine qua non. No tiene ningún sentido sacar una placa de tórax con una persona para ver si va a trabajar o no dentro de la normativa clásica y no tener idea si la persona tiene historia de dolor lumbar o no. O sea, si no están buscando un problema. Bien, Martín. Tenemos otra pregunta que está relacionada con esta anterior. ¿Cuáles serían los consejos prácticos
para evitar justamente tener dolor de espalda? Los consejos prácticos, bueno, algo comentamos recién, la mayoría de nosotros, y bueno, ni hablar hoy en día con la pandemia actual, ¿no? Trabajamos sentados, la mayoría de nosotros. Entonces, dentro de los consejos prácticos es, primero, controlen la lordosis, eviten el sentado encorvado. El sentado encorvado científicamente no ha podido ser demostrado, pero por una cuestión de que es muy difícil medirlo. De hecho, yo estoy trabajando en algunos aspectos con eso y es muy difícil establecer los indicadores con el rigor científico que quiere la metodología para poder evaluar. Ahora, el sentado encorvado con la cola hacia adelante, lejos del respaldo, es letal, porque eso aumenta notablemente la presión intradiscal y lo van a notar, cualquiera lo nota mañana. Ahora, cuando nos subimos a la camioneta y hacemos 100 kilómetros al bajar en el surtidor, sin darnos cuenta, todos nos tiramos para atrás. Y eso tiene que ver con lo que acabo de contarles de el tejido blando y el sobreestiramiento del tejido blando. Entonces, como primer consejo, intentar interrumpir el sentado prolongado. Y si no, si tienen mucha flexión repetida hacia adelante, no sé, habría que buscar la vuelta cada 20 minutos, cada media hora, cada determinada cantidad de plantines. En mi caso lo he hecho por plantines, lo he hecho por tiempo, por producto, realizar extensiones para tratar de equilibrar ese gradiente de presión, es decir, ejercicios de extensión clásico, lo pueden ver en varios lugares, son muy populares, dentro de los consejos prácticos, eso que le acabo de mencionar. Buenísimo, Martín. Muchas gracias. No, al contrario. Vamos a pasar ahora a unas preguntas que nos llegaron para Ezequiel y Martín Álvarez respecto al trabajo en el sistema forestal. ¿Se realizan capacitaciones al personal para disminuir los riesgos? Tanto para Ezequiel como para Martín Álvarez. Ahí lo habilitan a Martín. Sí, las capacitaciones son permanentes. Ningún operario ingresa a trabajar sin haber recibido una inducción, no solo en su actividad particular, sino que recibe capacitaciones mucho más amplias, capacitaciones en emergencias, capacitaciones en medio ambiente, son bastante amplias, sí, pero ninguna persona puede ingresar a trabajar sin haber recibido su capacitación, su inducción. El operario, antes de empezar a trabajar, debe conocer los riesgos a los cuales está expuesto en su puesto. Bien, bien. Gracias, Ezequiel. Otra pregunta. ¿Cuál es la actividad forestal que mayor accidentes tiene? Martín. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto, Martín. Lo principal de accidente de la actividad forestal son generalmente las caídas a mismo nivel y los cortes constantes cortes con motosierra y golpe de proyecciones de partículas. Esas son los que generalmente mayor estadística tenemos en la actividad forestal. Bien, Martín, gracias. Otra pregunta relacionada al sistema forestal. ¿Cuál es la distancia mínima que puede estar una persona cuando una máquina forestal está trabajando? Eso va a depender mucho del tipo de máquina. En la actividad forestal hay diferentes máquinas. Un feller, que es una máquina que puede proyectar partículas y voltea los árboles, que necesita una distancia mínima de 100 metros. Un skier, que es la máquina que hace la extracción de esos árboles, necesita una distancia de 50 metros de radio de donde se encuentra trabajando. Y el procesador, que es la máquina que está a borde de camino en un sistema full tree, necesita unos 50 metros de distancia, un radio de 50 metros de distancia, que no haya ni una persona alrededor ni otra máquina. Eso está basado en análisis que se han hecho y situaciones de riesgo que han tenido durante la actividad y se tomaron esas medidas.
Perfecto, vamos a otra pregunta. ¿Cómo actúan cuando tienen un accidente? ¿Poseen algún servicio de ambulancias? ¿Tienen equipos propios? Nosotros como empresa hacemos contacto con los nosocomios de la zona donde trabajamos, tenemos teléfonos de los hospitales públicos y realizamos capacitaciones de un protocolo de emergencia a los encargados, a la central de operaciones, donde cuando hay un accidente se aplica el protocolo y lo primero que se hace es el aviso del encargado a la central, y la central de operaciones, esto es todo comunicación por medio VHF, que es una comunicación segura que necesitamos. La central da aviso a la ambulancia de la zona. Lo que nosotros hacemos es adelantar el traslado del personal accidentado en una camioneta para lograr el contacto con la ambulancia que viene en camino. Esa es la forma de trabajar que tenemos. Muy bien. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo hacen para que los operarios cumplan con lo dispuesto, digamos, en tema de seguridad? Es decir, hay auditorías, pero ¿hay una toma de conciencia de los mismos para evitar accidentes? Lo que se realizan son las actividades, como lo mencionaba Ezequiel, son observaciones que trabajan en el comportamiento de la persona. Esa es la más eficaz y lo mantiene en el tiempo. Es trabajar en el comportamiento de la persona a través de sus acciones. Esas son las medidas que se realizan. Bien, acá tenemos otra, ya vamos terminando, tenemos otra pregunta interesante. ¿Qué se debe hacer cuando en una actividad de apeo la copa de un árbol queda enganchado sobre otro árbol para evitar riesgos? Cuando se queda en esa circunstancia, es una situación muy riesgosa. Tenemos dos opciones. Una es marcar la zona con cinta de peligro para que esté identificado el lugar de riesgo, y luego solicitar una máquina para realizar el volteo más seguro con máquina, pero el volteo con motosierra queda totalmente anulado. Bueno, vamos finalizando. Les agradezco la participación a todos. Les dejo la invitación de que si quedan dudas al respecto o quieren contactarse con alguno de los que nos acompañaron hoy, pueden hacerlo al Centro Regional Corrientes, y hay vías de comunicación para que los contactemos. Y queremos agradecerles por habernos acompañado este ciclo de 3 seminarios, invitarlos a que continúen acompañándonos y participando, que es muy valioso para todo este proceso. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.